Luego de cuidar a mi hermana, porque nuestros padres fallecieron, me llama basura no deseada y me desinvita de la boda, pero le tengo una sorpresita de regalo. Yo, de 21 años, quiero empezar esto diciendo que amo absolutamente a mi hermana menor, Catherine. No tengo idea de qué ha pasado en los últimos días que la ha hecho cambiar completamente sus sentimientos hacia mí. Verás, he estado criando y cuidando de mi hermana menor, que actualmente tiene 18 años, desde que nuestros padres fallecieron. Yo tenía apenas 19 años y Catherine 16 cuando nuestros padres tuvieron un accidente automovilístico mientras regresaban de la iglesia. Estábamos destrozadas, por decirlo menos, no solo porque los perdimos, sino también porque la última vez que hablamos con ellos, estábamos todas luchando aquí. Nuestros padres eran extremadamente controladores desde que nacimos, y al ser la hija mayor, yo era literalmente su chivo expiatorio para todo. No se me permitía usar ciertas prendas coloridas o salir con el pelo suelto porque mi madre sentía que atraería a los chicos. Me decía cómo debía comportarme como una niña todo el tiempo y me enseñaba cosas como cruzar las piernas, mientras estaba sentada, y no beber agua directamente de una botella. Sé lo ridículo que suena, pero créeme, así era mi madre. Revisaba estrictamente mi apariencia cada vez que tenía que salir de casa, y me golpeaba la mano con una regla si no cumplía con sus reglas. Recuerdo que una vez en una feria escolar, quería usar una falda como todas mis amigas habían decidido. Sabía que mi madre diría que no, así que decidí esconder mi falda en mi mochila para cambiarme después en el baño de la escuela y tomarme fotos con mis amigas. Bueno, resultó ser un gran error. Los padres de alguien, que también pertenecían a la iglesia, nos vieron a las 4 usando faldas y se quejaron a nuestros padres. Basta decir que mis padres estaban furiosos. Como castigo, mi madre me hizo arrodillarme en el suelo continuamente durante 4 horas hasta que me dolían las rodillas y tuve que suplicarle piedad. Mi padre no me permitió cenar esa noche porque sentía que estaba siendo demasiado consentida. Me dijo que no podía ser amiga de esas chicas y que me quitaría la puerta de mi habitación si seguía hablando con ellas. Recuerdo haber llorado mucho esa noche en la cama y desear tener mejores padres. Como puedes imaginar, debido a este incidente, estaba tan traumatizada que decidí dejar de ser amiga de esas chicas. No quería problemas, tenía miedo de hacer nuevos amigos y no quería meterme en problemas después. Mis padres también estaban extremadamente obsesionados con mis calificaciones. Mi madre me despertaba todas las mañanas a las 5 para que pudiera estudiar antes de ir a la escuela. Se sentaba y tejía mientras yo intentaba memorizar los capítulos del día. A veces, me hacía preguntas del libro, y si no podía memorizar, entonces me abofeteaba o amenazaba con no darme desayuno. Por eso, durante toda mi secundaria, tuve calificaciones perfectas para que mis padres pudieran presumir de ello a sus amigos de la iglesia. Las cosas empeoraron aún más cuando nació Catherine. Cuando me trataban mal, mi hermana recibía lo mejor de nuestros padres. No sé si era porque estaban cansados de vigilarme y les importaba menos ella o si simplemente les gustaba torturarme específicamente a mí, pero mis padres eran muy diferentes con Catherine. Mientras a mí me golpeaban por cosas pequeñas, nunca levantaron una mano contra ella. Al principio, quedó más claro, verás, mi hermana se parece exactamente a mi madre, el mismo pelo rubio, ojos azules, labios finos. Mi madre siempre señalaba sus rasgos y decía a todos lo hermosa que era su segunda hija. Por otro lado, mi madre juzgaba mi peso y lo monitoreaba. Durante la secundaria, cuando empecé a engordar un poco porque estaba deprimida y literalmente no tenía a nadie con quien hablar, mi madre me pellizcaba y pinchaba el vientre para provocarme una reacción. Se burlaba de que estaba demasiado gorda y que cuando ella tenía mi edad, era la más delgada de su clase, así que yo también necesitaba perder peso. Sus palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy, porque no puedo imaginar cómo mi propia madre pudo haberme hablado de esa manera. Como resultado, no se me permitía comer ciertos alimentos después de eso, y ella cocinaba mi comida sin aceite ni sal para que pudiera perder peso. La comida sabía insípida y era realmente mala, sin embargo, ni siquiera podía quejarme al respecto. Catherine no tenía tales restricciones. Siempre que alguien señalaba a mi madre que yo era inteligente y que llegaría a grandes alturas, ella encontraba una manera de llevar la conversación a Catherine y le decía a la persona como su segunda hija es tan hermosa y la recuerda tanto a ella misma debido a su belleza. Esto se convirtió en algo habitual para ella, y me hacía sentir muy mal por mi apariencia y peso de niña. ¿Puedes imaginar cómo se siente escuchar a tus padres elogiar constantemente a un hijo solo porque se parecen a ellos, mientras yo era objeto de burla por mi peso? Mi madre me recordaba todos los días que necesitaba lucir presentable y hermosa si alguna vez quería un esposo en el futuro, de lo contrario, permanecería soltera y vergonzosa de por vida. Cuando estaba en 8º grado y mi hermana en 5º grado, mi madre comenzó a tratar de convencer a Catherine de participar en el concurso de belleza infantil. Ahora, Catherine nunca ha sido una niña segura de sí misma, por lo tanto, era comprensible que estuviera aprensiva sobre caminar y hablar frente a un público. Intentó negarse, pero mi madre estaba decidida.
Le aseguró a Catherine que iba a ser divertido. Resulta que Catherine ganó el concurso, y creo que este fue el día que cambió todas nuestras vidas, tal vez para peor. Después de esto, mi madre se obsesionó con Catherine y la obligaba a participar en múltiples concursos de belleza al año. Mi papá también apoyaba esta idea porque ganaban premios en efectivo, lo cual le encantaba. Catherine a veces me contaba lo asustada e incómoda que se sentía durante estos concursos, ya que había muchos hombres adultos que se paraban alrededor del escenario y las miraban con deseo. Aparentemente, algunos de esos hombres incluso se acercaban a nuestra madre y la alentaban a llevar a Catherine a varias audiciones, lo cual a mi hermana menor no le gustaba para nada. Claramente, estos eran los sueños de mi madre, y estaba tratando de vivirlos a través de su hija. Me sentía tan mal por Catherine que intenté hablar con mi madre al respecto, pero como de costumbre, fui despedida antes de que pudiera terminar mi punto. Mi madre se burlaba diciendo que solo estaba celosa de mi hermana menor, porque yo no era tan hermosa como ella. Un día, cuando regresé a casa de la escuela, encontré a Catherine llorando en nuestro dormitorio. Nuestro papá estaba en el trabajo, y nuestra madre estaba fuera comprando víveres. Parecía terriblemente molesta, lo que me preocupó, así que le pregunté si le había pasado algo. Fue entonces cuando Catherine empezó a contar cómo un hombre que había visto previamente en uno de sus concursos de belleza, aparentemente la había estado acosando en la escuela. Me quedé en shock cuando escuché cómo el hombre había intentado acercarse a ella a través de la cerca de nuestra escuela, y le había dicho que siempre había querido hablar con ella. Esta fue una situación extremadamente perturbadora, y le dije que necesitaba contarle inmediatamente a nuestros padres. Sin embargo, Catherine comenzó a llorar y me dijo que tenía miedo de hacerlo porque nadie le creería. Le prometí que yo le creía y que la sostendría de la mano mientras contaba lo que me había dicho a nuestros padres. Para sorpresa de nadie, cuando le contamos a nuestros padres durante la cena esa noche, mi papá nos miró con indiferencia, mientras que mi madre le dijo a Catherine que debería estar contenta de tener un nuevo admirador. Nuestros padres se negaron a tomarla en serio y le dijeron a Catherine que debía estar exagerando. Era imposible discutir con ellos, y Catherine lucía derrotada. Como nuestros padres se negaron a creerle a Catherine, decidí tomar la situación en mis propias manos. Al día siguiente, le conté al profesor de Catherine sobre cómo este extraño adulto estaba tratando de hablar con mi hermana pequeña. Estaba tan preocupado como nosotros y me aseguró que hablaría con el director y que investigarían más a fondo. Resulta que lo que Catherine dijo era cierto, así que nuestro director decidió llamar a nuestros padres y advertirles sobre esto para que pudieran presentar una queja adecuada a la policía. Sin embargo, en lugar de agradecerle al director por informarles sobre este hombre peligroso, nuestros padres esperaron a que volviéramos a casa para regañarnos. Mi madre nos dijo cómo estaba avergonzada de que hubiéramos hecho tanto alboroto por esto, y de que la gente los estuviera llamando para preguntar al respecto. Papá nos regañó, diciendo que debido a lo que hicimos, ahora la gente asumiría que no nos estaban cuidando lo suficiente. Nos gritaron mucho y le dijeron a Catherine lo afortunada que era de ser tan hermosa, ya que no tenía la inteligencia para sobrevivir en este mundo. Nos negaron la cena esa noche y nos mandaron a la cama con hambre. Escuché a Catherine llorar de hambre toda la noche. Me sentí muy mal por ambas. Sin embargo, al día siguiente, Catherine dejó de hablar del tema y no quiso tener ninguna conversación sobre el hombre. Me dijo que nuestros padres tenían razón y que nunca debería haberle contado en primer lugar. También me culpó por ir a los profesores al respecto y contarles todo, ya que eso empeoró aún más el problema. Desde este incidente, Catherine dejó de compartir muchas cosas sobre su vida conmigo. Aunque afortunadamente para ella, nuestros profesores la vigilaban de cerca en caso de que el hombre regresara. De alguna manera, me culpó por cómo resultaron las cosas con nuestros padres. También es importante destacar que mi madre constantemente me criticaba frente a mí y a espaldas mías con Catherine, y supongo que esto hizo que mi hermana menor me respetara mucho menos. Empezó a disgustarse conmigo por ser tan diferente de ella. Cuando antes, al menos teníamos la una a la otra para compartir nuestros secretos, después del incidente, ella se mantuvo en su lado de la habitación y apenas hablaba conmigo. Catherine siguió ganando más y más premios, lo que hizo muy felices a nuestros padres. Ella vigilaba de cerca su consumo de alimentos para asegurarse de que no estaba aumentando de peso, y me juzgaba si alguna vez comía pizza o una hamburguesa. Como puedes imaginar, no nos mantuvimos cerca, ya que me cansé de que hablara y se comportara como nuestra madre. Incluso se burlaba, al igual que nuestra madre, para que perdiera peso, aunque nunca estuve con sobrepeso para empezar. Pero en sus mentes, esperaban que las mujeres se vieran de cierta manera y me odiaban por ser diferente. Cuando empecé a usar lentes, a veces me molestaba sobre lo vergonzoso que era para ella tener una hermana mayor como yo, y que sus compañeros de clase se burlarían de ella por eso. Por mucho que me sintiera mal por mí misma, también me sentía mal por ella, por convertirse en nuestra madre. Cuando me gradué de la secundaria, no podía esperar para irme de casa y finalmente ser libre en la universidad. Pero resulta que mis padres no querían que persiguiera una educación superior.
Comenzaron a decirme cómo conocían a un buen chico de la iglesia que estaba buscando casarse, y que lo habían discutido y sentían que yo sería perfecta para él. Solo por curiosidad, les pregunté quién era, y resultó ser un tipo de 32 años que conocían de la iglesia. Casi vomité cuando me enteré, y no podía creer la audacia de mis padres ni siquiera para pensar en esto. Mi madre trató de convencerme de que tener 18 años era la mejor edad para que me casara y que tal vez no volvería a encontrar a un chico tan bueno. Me negué vehementemente y comencé a postularme a universidades para poder salir de ese infierno lo antes posible. También conseguí un trabajo a tiempo parcial para poder ganar algo de dinero mientras tanto. Cuando mi papá se dio cuenta de que estaba ganando dinero, comenzó a insistir en que necesitaba empezar a pagarle dinero por mis compras de comestibles y facturas, ya que no quería mantener a un parásito como yo. No tuve más remedio que aceptar. Semanas y meses pasaron, y no recibí ninguna respuesta de las universidades, lo que me preocupaba. Sabía que era un excelente estudiante, así que no había razón por la que una universidad no me seleccionara, pero incluso si no lo hacían, al menos recibiría una carta de rechazo. Una mañana, cuando me desperté temprano, encontré a mi madre escondiendo correo de nuestro buzón en su armario. Mis sospechas se despertaron, y tanto como quería enfrentarla al respecto en ese momento, sabía que no me daría una respuesta directa. Así que esperé a que saliera de la casa. Más tarde, cuando se fue, revisé su armario, y así descubrí que mi madre había estado ocultando cartas de mis universidades durante los últimos meses. Abrí las cartas para descubrir que me habían aceptado en 2 universidades, lo que casi me hizo llorar de alegría. Una de estas universidades me ofrecía una beca completa siempre y cuando mantuviera excelentes calificaciones. Inmediatamente, llamé de vuelta al número de la universidad para aceptar su oferta y acordé enviar todos mis documentos ese día. Por primera vez en mucho tiempo, respiré aliviada al darme cuenta de que finalmente me estaba alejando de esta casa. Sabía que no había razón para enfrentar a mi madre por esconder mis cartas, ya que lo negaría y encontraría una excusa. Por lo tanto, mantuve la boca cerrada hasta que llegara el momento de mudarme a la universidad. Desafortunadamente, mi madre descubrió que faltaban las cartas en su armario y me confrontó inmediatamente al respecto. Ni siquiera intentó negarlo, ya que me preguntó directamente si había encontrado las cartas, y respondí que sí. Luego comenzó a gritarme por meterme en sus cosas y me dijo que necesitaba abandonar la idea de ir a la universidad, ya que es donde las chicas van a quedar embarazadas. Me reí al escuchar lo ridícula que sonaba, mientras continuaba diciéndome que necesitaba encontrar un chico y establecerme, ya que nada es más importante para una mujer que convertirse en madre. Le dije firmemente que ya había sido aceptada en la universidad con una beca completa, así que le gustara o no, me mudaría. Estaba furiosa de que estuviera intentando rebelarme contra ella. Más tarde, cuando papá regresó a casa, ella se quejó con él sobre mí, diciéndole cómo estaba tratando de irme a la universidad a sus espaldas. Se unió a mi madre para gritarme y exigió que llamara de vuelta a mi universidad y rechazara su oferta. Me negué. Entonces él me dijo que necesitaba vaciar mi cuenta bancaria y pagarle cada centavo que había ahorrado para devolverle el cuidado de una hija ingrata como yo todos estos años. Les dije que de ninguna manera les daría más de mi dinero y que había trabajado muy duro para ahorrar para la universidad para poder sobrevivir por mi cuenta. Esto enfureció a mi papá, y me pidió que saliera de su casa. Ahora, estas son palabras que ninguna hija querría escuchar de sus padres, pero esa era la realidad ante mí. A la edad de 18 años, me echaron a la calle. A lo largo de nuestra pelea, Catherine se negó a hablar por mí o a ofrecerme ayuda. Sabía que no podía hacer mucho, pero aún así pensé que como mi hermana tendría mi respaldo. Claramente, no lo hizo. Como una persona sin hogar, decidí pedir ayuda a mi pastor. Se sorprendió al enterarse de que mis padres me habían echado y de inmediato me ayudó a ponerme en contacto con el refugio local. El refugio me proporcionó un lugar temporal para quedarme y me conectó con recursos para ayudarme. A pesar de lo difícil que fue esto, todavía estaba feliz porque sabía que esto era solo temporal hasta que pudiera irme a la universidad. Seguí trabajando y ahorrando tanto dinero como pude. Durante todo este tiempo, mi situación no pasó desapercibida, y muchas personas de nuestra comunidad se acercaron a nuestros padres para avergonzarlos. Mi pastor les dio una seria charla sobre lo terribles que eran como padres. Supongo que esto es porque mis padres deben haber empezado a sentirse culpables, porque intentaron ponerse en contacto conmigo y me pidieron que volviera a casa. Papá me dijo que tendría que pagarle una pequeña tarifa de alquiler, pero por lo demás, estaba bien conmigo volviendo a casa con él. Me negué y le dije que preferiría dormir en este refugio o en la calle que compartir un techo con él y mamá. Mantuve mis palabras, y en unos meses, cuando finalmente me fui a la universidad, supe que nuestra relación estaba completamente terminada. Por eso no había hablado con mis padres en un año. Catherine no tenía un teléfono propio, ya que nuestros padres se negaban a comprarle uno, así que no tenía forma de mantenerme en contacto con ella. Una noche, me desperté con varias llamadas de un número desconocido.
Cuando respondí, una enfermera me dijo que nuestros padres estaban en el hospital y que necesitaba ir de inmediato. Les pregunté si Catherine estaba bien, y me dijeron que no estaba en el auto, pero que estaba muy afectada. Tuve que tomar un autobús para regresar a casa, y me llevó unas horas llegar al hospital. Supongo que Catherine estaba sola durante este tiempo porque en cuanto me vio, me gritó por llegar tarde y por ser egoísta al no estar ni siquiera al lado de nuestros padres mientras morían. Traté de explicarle cómo mi universidad estaba bastante lejos y no es como si pudiera simplemente volar aquí, pero ella no estaba lista para escuchar. Más tarde, cuando hablamos con los médicos, nos dijeron que nuestros padres estaban en condición crítica y que había una alta probabilidad de que no se recuperaran. Al escuchar esto, Catherine se derrumbó llorando mientras yo la sostenía y trataba de ser fuerte. Sé que no tenía la mejor relación con mis padres, pero aún así no quería que murieran. Catherine estaba claramente destrozada, y no sabía cómo manejar la situación sola. Unos días después, nuestros padres fallecieron en la UCI. Todos los amigos de nuestros padres nos ayudaron a organizar el funeral y se aseguraron de apoyarnos durante este difícil momento. Después del funeral, el abogado de papá nos informó que él había nombrado a Catherine como la única heredera de la casa y su cuenta bancaria. No me sorprendió esto porque para entonces ya sabía quién era la hija favorita. Catherine ni siquiera parpadeó o cuestionó por qué nuestros padres le habían dejado todo. Sin embargo, como Catherine tenía solo 16 años en ese momento, no podía quedarse sola. Esto era un gran problema, y ella se asustó de que pudiera terminar en un orfanato. No teníamos muchos parientes cercanos que estuvieran listos para cuidar de Catherine, así que decidí dar un paso adelante. Por eso tuve que abandonar la universidad para cuidar de mi hermana menor. Mirando hacia atrás, fui una tonta al hacerlo, pero en ese momento, como hermana mayor, no tenía elección. No podía solo pensar en mí misma, también necesitaba pensar en Catherine. Mientras ella continuaba estudiando en la secundaria, decidí conseguir un trabajo para poder ganar mi propio dinero. No muchas empresas les gusta contratar a un adulto sin un título, pero afortunadamente, algunas personas de mi comunidad me ayudaron a conseguir un trabajo como secretaria. Al principio, no ganaba mucho, pero con el paso de los años, mi salario ha aumentado significativamente. Durante ese tiempo, pasé todos mis días y noches cuidando de mi hermana pequeña y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Aunque ella podía sacar algo de dinero de la cuenta de nuestros padres en caso de emergencia, aún no tenía acceso completo, ya que era menor de edad. Así que cada vez que le faltaba dinero para la escuela u otros gastos, yo le daba sin quejarme. Después de graduarse de la escuela secundaria, animé a Catherine a solicitar universidades, esperando que pudiera obtener un título, al menos diferente al mío. Sin embargo, todos mis sueños se desmoronaron cuando Catherine me informó hace unos meses que había estado saliendo en secreto con un chico durante los últimos años y habían decidido casarse. Quedé en estado de shock, por decirlo menos, porque no tenía ni idea de que mi hermana, que siempre parecía tan inocente, tuviera novio en primer lugar. También estaba confundida sobre por qué lo había mantenido oculto de mí después de que nuestros padres fallecieran. Pero cuando le pregunté al respecto, me dijo que no pensaba que fuera algo tan importante. Luego continuó sin titubear diciéndome lo mucho que le encantaría que organizara su boda, ya que tenía tan buen gusto. Me sorprendió que quisiera que estuviera involucrada, ya que nunca le gustaba cómo me vestía o peinaba. Sin embargo, pensé que tal vez mi hermana había madurado y esta era una oportunidad para unirnos. A lo largo de la planificación de la boda, cada vez que le decía a Catherine que quería conocer al chico, ella inventaba una excusa sobre por qué no podía verlo. Una vez me planté y exigí que necesitaba conocer al chico con el que se iba a casar, así que me dejó hablar con él por teléfono. Sonaba decente, así que supe que esto era muy real y de hecho estaba sucediendo. Me dijo que habían estado en una relación a larga distancia durante unos años y esa era la razón por la que nunca me había enterado. Catherine y su futuro esposo me dijeron que iban a tener una boda en la ciudad de él, para que fuera conveniente para sus padres y que él nos llevaría a ambos allí en avión. Me aseguró que estaba agradecido de que yo planeara la boda para él y organizara todo, ya que no quería que Catherine se preocupara. Sentí que esto fue realmente dulce de su parte. Ayer, por la mañana temprano, pude escuchar algo de revuelo. Al despertar para verificar el ruido, noté a Catherine moviéndose sigilosamente por la casa mientras se preparaba. También noté que tenía su equipaje empacado. Recién despierta del sueño, estuve confundida por un momento, así que la miré con curiosidad. Cuando le pregunté a dónde iba, dio un respingo de sorpresa al no haberme visto parada en silencio en la escalera. Le pregunté si había pasado algo, y se puso roja de vergüenza como si estuviera tratando de ocultarme algo. Luego me miró directamente a los ojos y me dijo que había esperado que no me hubiera despertado, ya que las cosas habrían sido mucho más fáciles. Le pregunté qué quería decir, y continuó diciéndome que se iba. Me dijo que ahora que se iba a casar, no quería vivir más en esta casa. Mis ojos se abrieron de sorpresa mientras buscaba en su rostro,
tratando de descifrar si me estaba gastando una broma o no. Le pregunté, ¿qué pasa con la casa? Y ella respondió que ya había contactado a la gente de bienes raíces y les había dado una copia de su llave para que la mostraran a posibles compradores. Luego le pregunté, ¿y yo, ya que estaba haciendo todas estas cosas sin siquiera avisarme o discutirlo conmigo? Ella negó con la cabeza y me dijo que no había nada de qué discutir y que sabía que yo reaccionaría exageradamente, por eso quería alejarse de mí en silencio. No sé por qué, pero al escuchar sus palabras hirientes, mis ojos se llenaron de lágrimas, lo que solo pareció irritar más a Catherine, supongo. Ella continuó diciéndome cómo había odiado vivir conmigo todos estos años y que nunca realmente me consideró su hermana, razón por la cual no quería que su futuro esposo me conociera. Le pregunté, ¿y la boda? Y ella se rió, diciéndome que era ridículo siquiera preguntarlo porque debería saber mi lugar y que era solo basura no deseada en su vida. Luego me informó que su taxi estaba esperando afuera para llevarla al aeropuerto, así que no tenía tiempo de responder a ninguna de mis preguntas. Antes de cerrar la puerta, me dijo que nunca más la contactara y que me mudara lo antes posible para que la casa pudiera venderse a tiempo. Después de que se fue, recuerdo que me senté en el suelo y solo lo asimilé por un momento. Sentí como si estuviera en un mal sueño, pero esto parecía muy real. Empecé a llorar mientras mi corazón se rompía, sabiendo que mi hermana, la única familia que me quedaba, me odiaba tanto como para despreciarme ahora que claramente había terminado de usarme. Había renunciado a mi beca, mi título y mis sueños para cuidarla, y ella me había descartado como si no significara nada. En un acceso de ira, decidí llamar al florista y al cantante de la boda para cancelar sus citas. Los había estado pagando como un regalo para mi querida hermana, pero ahora que sabía que no estaba invitada, no sentía ninguna obligación de continuar. Sé que mi hermana se llevará una sorpresa, ya que no podrá reprogramarlos, especialmente el cantante que probablemente esté reservado. Probablemente, me llame y me grite, pero no me importa. Estoy tan herido por su traición. Simplemente, no entiendo qué hice mal en mi vida, siempre intenté ser la buena, pero así me pagaron siempre. ¿Soy la mala por ser mezquina e intentar vengarme de mi hermana después de ser excluida de su boda? Actualización 1. Me siento mucho mejor después de leer todas sus historias. Gracias a todos los que me contactaron en mis mensajes privados para ver cómo estaba. Prometo que ahora estoy mucho mejor sabiendo que no estoy sola. Para todos los que preguntan por qué sacrifiqué tanto por mi hermana, me culpo a mí misma. Como la mayor, pensé que eso era lo que se suponía que debía hacer. Creo que habría sido mejor para mí seguir obteniendo mi título y que Catherine hubiera vivido en un orfanato, pero ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Siento que lamentarme por mi decisión de hace años no va a cambiar nada. Actualización 2. Bueno, como era de esperar, mi hermana me llamó para gritarme por cancelarle el florista y el cantante de su boda. Al principio, no respondí su llamada, pero después de que me llamara persistentemente, decidí contestar. Me dijo que aparentemente no tenía derecho a cancelarlo sin al menos avisarle y que ella podría haberlos pagado en su lugar. Me reí y le dije que nunca más me volviera a llamar, ya que había hecho exactamente lo que merecía. Continuó diciéndome que tanto ella como su prometido piensan que soy extremadamente egoísta y que por eso nuestros padres nunca me amaron. Antes de que pudiera seguir hablando, corté la llamada. Me sentí tan enfadada al escuchar sus palabras que la bloqueé inmediatamente. No tengo idea de cómo tiene la audacia de enojarse conmigo cuando literalmente me abandonó y me pidió que me mudara, mientras pasaba años de mi vida sacrificándome y cuidándola. ¿Cómo pueden algunos miembros de la familia ser tan ingratos y viles? Simplemente, he terminado con ella. No me importa si su hombre le lavó el cerebro o si siempre ha sido así. Ella puede hacer lo que quiera, yo he terminado. Actualización 3. Hola a todos, han pasado varios meses desde mi última actualización aquí. Solo quería informarles que me mudé del lugar de mi hermana y actualmente estoy viviendo en un apartamento alquilado. He bloqueado a mi hermana en todas partes y ella no tiene mi nueva dirección, así que no hay forma de que pueda perturbar mi paz. No tengo idea de su vida, pero aunque estoy enojada con ella, no le deseo más que lo mejor. Muchos de ustedes señalaron cómo nuestros padres son los culpables de traumatizarnos a ambos, y por eso mismo no odio a mi hermana menor, incluso después de todo lo que me hizo pasar. Sé que recibirá su karma, y cuando lo haga, será por su cuenta. Me estoy concentrando en cuidarme y centrarme en mí y mi trabajo. He comenzado a salir en citas conmigo mismo, lo cual me trae mucha alegría. He estado leyendo libros de autocuidado y me uní al gimnasio. Mentalmente, estoy mucho mejor que hace unos meses. Creo que voy a estar bien. Actualización 4. Como muchos me han preguntado por mí en privado, he decidido hacer una actualización para contarles a todos de una sola vez. He regresado a la universidad, a una local que me permite seguir trabajando mientras también estudio para avanzar en la vida. No es lo mismo que asistir a una universidad con una beca, pero voy a intentar hacer lo mejor de mi vida con lo que tengo ahora. He perdido algo de tiempo con mi hermana,
pero tampoco es que sea una persona vieja, cuando solo tengo 22 años ahora. En cuanto a mi hermana, no he sabido nada de ella en todo este tiempo. La tengo bloqueada y no tenemos familiares o alguien que me cuente de ella. Pero es mejor. Porque, por ejemplo, una noche, hace mucho tiempo, recuerdo haber leído una historia aquí donde una hermana mayor seguía teniendo contacto indirecto con su hermana menor, y eso llevaba a que el drama continuara. Es mejor no tener ningún vínculo y que vivamos en lugares diferentes ahora. Es mucho más fácil. Mi historia de vida ha sido triste hasta el momento, pero tengo todo por delante ahora y pienso aprovecharlo.